Mi nombre es Marco Antonio Fierro de Jesús, soy estudiante del sexto semestre, este semestre pasé al séptimo, de la Escuela de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de Guerrero, aquí en México. México siempre ha sido un territorio multicultural, desde tiempos prehispánicos. La Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, por sus siglas CDI, habla de más de 10 millones de personas que se denominan como indígenas en el país. La diversidad cultural de más de 68 agrupaciones etnolingüísticas hacen de México el país más indígena de América Latina. Sin embargo, fue hasta el año de 1992 cuando, dentro del marco de la conmemoración de los 500 años del encuentro de dos mundos, que se reforma el artículo 2 constitucional, en que se reconoce jurídicamente, pero más que nada de una manera ambigua, al país como que tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en los pueblos indígenas. En la historia moderna de la nación mexicana se han desarrollado varios movimientos sociales a favor de la diversidad y el respeto de los derechos humanos. El reconocimiento como un país multicultural es un concepto que hace referencia a la coexistencia de culturas distintas. El asunto es que se reconoce la multiculturalidad, pero se continúa discriminando las culturas diferentes a la mayoritaria, que en este caso es dominantemente mestiza. Esto basado en prejuicios y fundamentos racistas. Como producto de estas condiciones sociales se impulsan modificaciones en diferentes ordenamientos legales, con el fin de fomentar una cultura de respeto a todos los grupos que conforman la sociedad para orientar la labor de las dependencias públicas gubernamentales respecto a esta diversidad. Debemos manifestar necesariamente las regiones urbanas diversificadas y con más pertinencia en regiones donde habitan las poblaciones indígenas. Coexisten en esta sociedad plural múltiples miradas desde las cuales se constituyen nuestra identidad, determinada por el género, la cultura étnica, la clase social, la edad, la preferencia sexual, la asociación gremial y muchos otros factores que permiten y moldean la identidad cultural. La interculturalidad se refiere a la interacción entre culturas de una forma respetuosa, horizontal y sinérgica, donde se concibe que ningún grupo cultural está por encima de otro, favoreciendo en todo momento la integración y convivencia entre las partes. En las relaciones interculturales se establece una relación basada con el respeto a la diversidad y el enriquecimiento mutuo. Sin embargo, no es un proceso exento de conflictos, pero estos se resuelven mediante el respeto, el diálogo, la escucha mutua y la concertación y la sinergia. Para hacer un preámbulo de lo que significa en México la multiculturalidad y por ende la interculturalidad, debemos hablar que a inicios, cuando se inició un programa en donde se intentaba hacer una homogeneidad entre todas las culturas, que empezó principalmente con los pueblos indígenas a la hora de educar. En las escuelas rurales, en las escuelas indígenas, no se les enseñaba en su lengua natal, sino se utilizaba el español. Esto hace de México un país que tiene una sociedad racista y no promueve la democracia, porque el racismo en México se encuentra naturalizado. Nadie admite ser racista en México. Mas, sin embargo, todos reconocemos los orígenes indígenas y admitimos y disfrutamos incluso las manifestaciones culturales indígenas, tales como son las comidas, las festividades. Un ejemplo de esto es el Día de Muertos. Esto es una de las razones por las cuales es tan difícil combatir el racismo en México. También es el motivo por el cual la educación intercultural debe proponerse y motivarse para toda la población y no solo para las poblaciones indígenas. La interculturalidad está sujeta a variables como la diversidad, la definición del concepto de cultura, obstáculos comunicativos como la lengua, las políticas poco integristas de los estados, jerarquizaciones sociales marcadas, sistemas económicos que excluyen a diferentes sectores de la sociedad. Es decir, la interculturalidad se ha utilizado para la investigación en problemas comunicativos entre personas de diferentes culturas y en la discriminación de etnias principalmente.
Otro motivo de los estudios interculturales son aplicados en el ámbito de la educación, los estudios de mercadeo y de aplicación de diseños de políticas de salud. En México, el Estado ha optado por la interculturalidad y ha enfocado sus esfuerzos en el sector educacional, en el sector de salud y en el sector económico. Esto tiene referencia muy marcada en el impulso de políticas interculturales en los países sudamericanos como son Chile, Bolivia, Ecuador, Perú y Venezuela. Cuando hablamos de un México intercultural, hablamos de la idea en que todos partamos desde que tenemos que reconocer que México es un país pluricultural y entonces todas las culturas y todos los sectores sociales que convergen en una nación tan grande como es México, se tiene que lograr que haya un respeto por todos. Es muy difícil hablar del tema de racismo en México porque no es un tema del que nos gusta hablar. Hablando ya palabras personales, ¿no? Es un tema que nos pone un poco incómodos a nosotros como mexicanos. Aceptamos que hay indígenas, aceptamos que hay diferentes clases sociales, pero como que se nos hace más fácil como hacernos de la vista gorda y no aplicar esto. Por eso es la importancia de que haya leyes ahora mismo, de que ahora mismo el año pasado se hizo el reconocimiento a las comunidades afrodescendientes y se hizo una modificación al artículo 2 constitucional. Esto con base en el marco legal y normativo que ahora aboga por la interculturalidad en México, ¿no? Podemos hablar de la Constitución Política, de los artículos 1, 2 y 4, la nueva Ley General de Salud, los reglamentos interiores de la Secretaría de Salud, los programas sectoriales de la Secretaría de Salud y la Ley de Interculturalidad y Atención a Migrantes y Movilidad Humana en el Distrito Federal, ahora Ciudad de México. Podemos hablar también en el Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas. Se encuentran los siguientes tratados internacionales de los que México es parte: la Convención de Viena, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, entre otros. En cuanto al Sistema Americano de Organización de los Estados Americanos, podemos hablar de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, el Pacto de San José en Costa Rica, la Convención Interamericana para prevenir y sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, la Convención Interamericana para la eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas y la discapacidad. Ahora mismo en México se ha firmado el Decenio para la Integración de las Comunidades Indígenas y está vigente aún el Decenio para las comunidades afrodescendientes. Muchas gracias.